Santa Clara. Una noche desastrosa para el fútbol mexicano y para la selección mexicana y para todos los que estuvieron aquella noche en ese estadio y que son mexicanos. 18 de junio de 2016. Un ridículo que no es histórico, ya que ha tenido muchos así la selección mexicana, pero fue el día que Chile, la selección andina, le metió el Chile a México con un 7-0. Le devolvió a su realidad, ya que los mexicanos que en ese momento estaban en una gran nube de pedos, una imaginación nada más, porque la realidad fue otra, porque Chile humilló a México y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Un ridículo asqueroso la selección mexicana, a pesar de que la selección chilena no venía en su mejor momento y había cambiado al entrenador, pero tenía muy buenos jugadores y sobre todo venía de consagrarse campeón de América en 2015. Mientras que mis queridos hermanos mexicanos, como siempre viviendo en una realidad alterna, creyéndose campeones solamente por estar jugando en Estados Unidos. No tengo ni puta idea por qué pensaron que serían campeones, ya que no le habían ganado a nadie, solamente a potencias de CONCACAF como Jamaica. Y no se olviden que ya ni en la Copa Oro podían. Un año antes le habían robado a Panamá descaradamente, entonces el nivel mexicano era bajísimo. No sé por qué se creían campeones de América sin haberla jugado antes. En las últimas Copa América había fracasado de manera rotunda y asquerosa, como en 2015 o en 2011, cuando también salieron en fase de grupos. Entonces México ya no competía con Sudamérica, solo en amistosos quizá, a pesar de coleccionar buenas actuaciones como llegar a la final en 2001. Aunque los mexicanos se ilusionaron muchísimo con la llegada de un nuevo técnico, así que se subieron a su nube de pedos. Pero este técnico no había hecho nada importante antes, no había ganado nada tampoco. Juan Carlos Osorio llegó en octubre de 2015. El técnico colombiano llegaba con una filosofía de fútbol atractivo, mucha lírica, mucho verso, pero nada en la cancha. CONCACAF y CONMEBOL se habían juntado para conmemorar los 100 años de la Copa América, los 10 países de Sudamérica con otros invitados de CONCACAF, y obviamente estaría ahí México y Estados Unidos. Y como México tiene gran parte de su población en Estados Unidos, se creían ya campeones desde que empezaron, más aún porque en su primer partido en la fase de grupos le ganaron a Uruguay. Recordemos que esa selección uruguaya fue una de las peores que se ha presentado a una edición de la Copa América. Quedaron en fase de grupos, además no tenían a Luis Suárez. Por esa victoria creció el optimismo desproporcionado y le ganaron a Jamaica 2-0, ya se creían campeones. Y empataron 1-1 con Venezuela para pasar líderes de grupo. Y yo no sé por qué tienen esto los mexicanos, pero unos buenos resultados y de verdad que ya se creen los mejores y el optimismo es desproporcionado con su realidad. Además, porque la selección de Juan Carlos Osorio venía un montón de partidos invicta, pero recordemos, los partidos que habían jugado eran un montón de partidos moleros de mierda con selecciones que no tenían el nivel. Y por supuesto, cuando se tenían que enfrentar a selecciones de nivel no iban a dar el ancho porque no habían tenido partidos serios antes de la competencia. Por eso es que tenían un montón de partidos invictos, seamos sinceros. Vamos a recapitular. La selección mexicana de Miguel Herrera, antes de que la tomara Juan Carlos Osorio, venía del no era penal y de quedar eliminados en octavos de final, antes de pechearla con Holanda justamente, y también de quedar eliminada de una manera rotunda y asquerosa, dando lástima en Chile 2015, en fase de grupos con selecciones del tamaño de Ecuador y de Bolivia, dando penas a selección mexicana, tanto que hubo quilombo en el vestidor y el seleccionador por ese entonces, Miguel Herrera, tuvo que descargar su furia contra Cristian Martinoli. Era todo un quilombo en México. No me explicó por qué ahora tanto optimismo con esta selección que seguían siendo los mismos nombres. Vamos a recopilar opiniones de diferentes periodistas, unos que estaban ilusionados con esta selección terrible y otros que sabían la realidad de la selección mexicana. Y porque México efectivamente jugará de local todos los partidos acá, pero de eso a ser favorito, no, está muy lejos. Para mí está muy lejos. Los chilenos son los campeones. Jugaron como locales. A México no le pudo ganar hace un año, empataron a 3. ¡Buscando Medina, Mozo! ¡Gol de México! Ligeramente, pero sí. Y lo veo como ligero favorito sobre los chilenos. Sí, yo creo que México gana. Y yo opino igual que Rafa. Porque es que va a ganar México, Félix, ya lo sabes. En fin, Félix, gracias por estar con nosotros. Sí. Pero tendría que mejorar mucho para ganarle a México. Yo creo que México va a pasar. Muy bien, México avanza, señores. No, México. Ahí está el majestuoso Levi's Stadium acá en Santa Clara. Vamos reflejados más en Chile que en andar buscando ser como Argentina, Brasil, Italia, España. Y esas potencias son de toda la vida. Chile es un equipo que está encontrando en una fórmula, en una generación de oro, ganadora. No humo, no petardos.
¡Ey, la ojera, güey, la ojera! Perdón. En una generación de verdad, esta generación juega y sostiene el ritmo. Juega y sostiene el ritmo. ¿Sabes qué también? No negocian el esfuerzo No. nunca. Se quedan con 10 y el muchachos. Es un equipo. Vamos a seguir, hay que correr, hay que meter. No se vuelven locos en ningún momento. Y hoy lo veías, cuando tenían 10, ¿quién era el que marcaba más? Vidal. Y te voy a decir una cosa. Hoy Chile tiene 2 jugadores que México no tiene, ni cerca, ¿eh? Y se esfuerzan más. ¿Dos que o las más de dos? 2. Alexis y Vidal son figuras internacionales por encima de cualquier jugador mexicano. Y juegan y se sacrifican como si fueran novatos con la selección. Eso es un punto digno de rescatar y de analizar en el futuro. Ojalá nos vamos reflejados en una selección como la chilena, que de la nada, muy abajo de México, de pronto, miren dónde está. Y para que lo saquen del top 10 se van a tener que acabar estos jugadores. Yo por lo menos para el Mundial seguiremos disfrutando de Chile. Me da mucho gusto. Pero este optimismo sin ningún tipo de sentido venía siendo así por la buena fase de grupos que hizo la selección mexicana y los tantos partidos ganados antes que tenía de venir a esta fase. Pero es que no tenía ningún sentido. Y además también había ilusión y también confianza, porque en un partido anterior, antes de la Copa América, en un amistoso, la selección mexicana le ganó 1-0 a Chile. Por eso pensaban que la selección de Osorio le ganaría fácilmente. Pero la realidad era muy distinta. Recuerden, no es lo mismo un amistoso que un partido oficial, y más porque Chile no venía de la mejor forma y solventó la fase de grupos de la Copa América con un poco de duda, sinceramente, no mostrando su mejor versión como si lo hizo un año antes en Chile. Por supuesto que no había que subestimar a los chilenos, tenían muy buenos jugadores, mucho mejores que Chicharito, sin ninguna duda, mucho mejores. Aunque habían cambiado de técnico, había llegado Pizzi, pero mantenía la misma idea que Sampaoli, el tipo que los hizo campeones en 2015. Aún así había ciertas dudas con Chile, pero veamos la clase de jugadores que tenían en ese momento. Arturo Vidal en el Bayern Múnich, Alexis Sánchez en el Arsenal, los dos mostrando un nivel excepcional en sus ligas. La selección de Chile perdió 2-1 con Argentina, pero luego le ganaron, sí, con un penal muy dudoso de último minuto a Bolivia, y le ganaron con mayor soltura y sobre todo claridad a Panamá, mostrando un mejor fútbol. Pero sabíamos que no era la misma selección chilena que ganó en 2015, por eso había ciertas dudas con la campeona de América. Por eso es que hubo mucha confianza desmedida en los jugadores mexicanos que pensaron que sería un trámite, un partido fácil, pero no pensaron que Chile tenía una base establecida ya desde hace mucho tiempo y un sistema de juego que ellos por supuesto que no tenían. Por eso es que sacaban estas portadas estúpidas y también los periodistas opinaban de manera también estúpida. Si vemos la alineación, obviamente Chile tenía un mejor equipo, pero mucho mejor a México, sin Isla, que estaba sancionado en ese momento. Pero si analizamos las dos alineaciones, no tenían nada que competir México. Tenían a Bravo, tenían a Vidal, tenían a Alexis, tenían a Eduardo Vargas, que siempre ha sido mejor en la selección, y México en ese entonces, y todavía, no tiene una muy buena selección. Por eso es que los ánimos están desproporcionados con los mexicanos en su nube de pedos. Los vamos a escuchar, por favor, pero traten de no cagarse mucho de risa. Messi, Messi, México, México. Boludeces, mi única conclusión es que estos mexicanos ya estaban en pedo al decir todas estas tonterías. Aunque estos tipos estaban realmente confiados en que su selección de medio pelo de 3 pesos llegaría a la final, poco a poco se dieron cuenta que su selección es una basura. 7-0, gol tras gol, gracias a Ochoa y a sus jugadores horribles que solo dieron pena en la cancha. Pero antes de que acabara el partido, estos pseudo aficionados salieron del estadio muy tristes y decepcionados. Pero no entiendo por qué la decepción si su selección nunca ha sido buena. No sé por qué pensaron de primera instancia que serían campeones de América. Para mí es muy difícil entender a la afición mexicana, su pensamiento y su optimismo desmedido. Pensar ser campeones mejor que Brasil o Argentina, para mí me parece una realidad muy distorsionada. Parece una estupidez, de verdad, no lo entiendo, quisiera entenderlos. Otra vez los organizadores haciendo de las suyas, cortaron del himno de
de Chile, seguían cantando la capela y ahí están. Hacer de menos a Chile me parecía un error por parte de los mexicanos, que salieron muy confiados al campo, además porque se jugaba en California. Pero veamos el equipo de Chile, un verdadero equipazo nombre por nombre. Jugaban en Santa Clara, California, y según los mexicanos, por tantos que viven allá, les darían cierta ventaja, ya que jugaban prácticamente de locales a pesar de estar en Estados Unidos. Me parece una boludez, ya que el estadio y la afición no juega. Los que sí juegan son los jugadores, los mismos que no estuvieron a la altura de tal batalla. Pero nunca me hubiera imaginado, a pesar de que no me gusta la selección mexicana y es muy sobrevalorada, jamás pensaría la masacre que estaba a punto de suceder. Extraña, ¿no? Por el simple hecho de... Todo el juego a través de TV Azteca para todo el país. México se juega su pase a las semifinales de la Copa América Centenario y desde el fondo empieza a jugar contra el conjunto campeón de América. Chile lo jugaría con muchísimas ganas, se dejaría el alma, mientras que México ni ideas, ni siquiera juego. Parecía que no querían salir en la cancha, pero vimos que los jugadores de Chile tenían algo extra, talento por ejemplo, y México, vean este disparo tan asqueroso de Miguel Ayun. Los aficionados ya se empezaron a dar cuenta de la basura de selección que estaba en la cancha. Vean este trazo tan horrible. Y así querían ser campeones teniendo a Chicharito en la delantera así. Por favor. Vimos la diferencia. Chile salió a comerse los mexicanos, a meterles el chile, mientras que los mexicanos salieron dormidos, sin ganas, sin nada. Parecía que no querían estar ahí. Y en eso llegaría el primero de Chile tras una cagada monumental de Memo Ochoa. ¿Cuándo no la caga este tipo? Prácticamente se la deja a Edson Puch, que jugó en México, por cierto, después de esa goleada. Error gravísimo de Ochoa, que él se la dejó al delantero, pero la defensa tampoco jugó con intensidad. Prácticamente le dejaron disparar sin ninguna oposición y no estuvo atenta al rechace de Memo. Justicia, ¿no? Chile es mejor, ¿no? Chile ha sido mejor. Osorio no era mal técnico, pero sus jugadores sí lo eran. Pero Chile demostrando que saldrían a agarcharse desde los primeros minutos a los mexicanos. Esa es la diferencia, el hambre y el amor a la camiseta. Además del talento que tenían estos tipos, que prácticamente dejaron sentenciado aquí el partido con el segundo gol. El primero de todos los tantos que hizo Eduardo Vargas. Hacia un costado y se quedó de frente a Alexis. Busca el centro, el tiro de esquina. La pelota está el segundo gol. Gol de Vargas. Gol de Vargas. Mano a mano dentro del área otra vez, Cristian, ¿eh? O sea, y lo que hace Sánchez, o sea, Sánchez se pone de frente y es como si te sacara una navaja. Nadie da un paso hacia adelante. O sea, Sánchez se paró y estuvo cerca de 8 segundos parado, ¿eh? O sea, parado. Nadie se atrevía a apuntar. En este caso, y ahí tiene razón el doctor García. Es increíble la pasividad de los defensores mexicanos, que prácticamente se quedaron viendo al jugador y a la pelota sin saber qué hacer en ningún momento. Y Vargas y mamma mía, ¿eh? Y esto porque en la otra Vargas se equivocó, si no esto estaba 3-0. Estaba liquidado. Sí, esto ya empieza a tener tintes hasta ahorita severos, ¿eh? Hasta ahorita es una madrina. Yo no sé si México le puede dar vuelta. Hasta ahorita, dejando el resultado, el trámite como tal, una madrina, ¿eh? El partido está verdaderamente triste. Bueno, si el primer tiempo fue horrible de México, los cambios no le funcionaron a Osorio, y el segundo tiempo, ahí vendría la verdadera acogida chilena. Chile sabe que está un gol más de los mexicanos al comienzo del segundo tiempo no entendieron nada de lo que les dijo el profe Osorio, porque salieron peor a la cancha. El tercer gol los retrata de una manera ridícula. Es un golazo colectivo de Chile, pero México un horror, un espanto. Tienen que sacarla como sea. Se adelanta Vidal. Sale el equipo mexicano. Insisten ahora con Héctor Miguel. Muy adelante están los chilenos. Maldita sea, no están entendiendo nada. Llega Vidal, recorta Vidal, la toca. Está el 3-0. Está bien. ¿Sabe por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien. Porque México no sabe, no tiene ni idea contra quién está jugando ni cómo está planteado el partido. Está bien. Está bien que le metan el tercero. Es inverosímil que no remiten una pelota cuando tienes 5 futbolistas que están en los últimos 15 metros de la cancha encima tuyo. Está bien, la verdad está bien. Y eso pasa por subestimar a los chilenos, querer salir jugando cuando enfrente tienes a jugadores de clase mundial. Pero no es atrevimiento, es una estupidez realmente por parte de los mexicanos, que no sé qué se creyeron realmente. Tras un error grosero por parte de un defensor mexicano, bueno, de toda la defensa, vean ese error infantil, una cagada monumental. Ni yo en primaria hacía eso.
Llegaría el cuarto por parte de Chile, gol de Vargas nuevamente. 4-0. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que falta más de media hora. Lo peor de todo es que entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro. En la Copa Oro, molear, equivocarse, hasta los árbitros ayudan. Esto no es la Copa de Oro. La Jun habilitando a mi mamá, habilitando a todos. Esto no es la Copa de Oro. Esto es la Copa América. En la Copa América hay jugadores como estos. En la Copa América, al tarde o temprano te vas a enfrentar a rivales como estos. Entonces, si queremos estar a la altura como estos, concentrémonos, demostremos, juguemos y seamos dignos como estos. 52 minutos, 4-0. Y llegaría el quinto, porque no hay quinto malo y ya sin vaselina. Pero es ridículo nuevamente Ochoa cagándola. Se la vuelve a dejar al delantero chileno. Un chiste la selección mexicana, un chiste. De una vez por todas. Quinto, ya que se acabe esta miseria, porque el partido acaba 10-0, que se acabe de una vez por todas. En este momento te digo una cosa, ya rebasó Vargas a Alexis. Hoy el segundo mejor anotador en la historia de Chile es Vargas. México ha dejado de competir. México ha dejado de competir en la cancha. Pero lo que estamos viendo es la mayor vergüenza en mucho tiempo para una selección mexicana. La forma en que se desfondan, la falta de corazón, la falta de... Usted sabe lo que quiero decir, señoras y señores. Me encantaría decirlo aunque me quitaran la licencia de locutor. Sabíamos que iba a pasar tarde o temprano, ya que los mexicanos, que estaban muy inflados y pensaban que su selección sería campeona de América, quedaron retratados con esta selección de muy bajo nivel y jugadores que están extremadamente sobrevalorados y que, lo vimos, no se mueren en la cancha. Les da igual, les da lo mismo. Una selección terrible, jugadores horribles, una generación que no vale nada, pero lo peor llegaría después todavía para México. Los chilenos todavía querían marcar más goles, mientras que los mexicanos querían seguir haciendo el ridículo. Se la entregan primero con el pecho, correcto, Marc González. Engancha Alexis, la deja para Marc. Marc viene, Marc busca del sexto. Nadie se barre, el único que se barre, ¿sabe quién es? Es Puig, y mete del sexto. Dos jugadores al segundo palo. No puede ser. Es increíble el amor que no le tienen los mexicanos a su selección. Es increíble que ninguno de esos defensores se barriera por el balón. Es increíble que no hicieran nada, que solo vieran al chileno, que se quedaran inmóviles. Así demostraron que no tenían ninguna clase, pero tampoco amor por la camiseta como si Don Ramón. Vuelve a cuchillar, nos vuelve a matar, nos vuelve a pegar. Los chilenos nos aplastan. No existe México en este partido. México no existió en la cancha ese día, los jugadores inexistentes parece que no quisieron jugar. Y tras la terrible actuación de sus jugadores, los aficionados abandonaban el estadio, desertando a la misión. Ya no querían seguir viendo esta gran cogida. Y llegaría el séptimo, porque no hay séptimo malo en realidad. Pero no 8, 8 no, porque en honor a Chavo el 8 había que respetarlo. 7-0, Puig, 7-0. Este equipo sí es histórico, se está tragando un 7-0 e hizo el ridículo en la eliminatoria del Mundial pasado y los calificaron, fueron cuartos, que no nos olvidemos, cuartos. Bueno, que esta generación es histórica, pero que ni duda cabe. La deja para Vidal, por derecha se mete Puig, el séptimo, sí, el séptimo para Chile. Por piedad, paren esto ya, que se acabe la masacre, que se acabe la masacre de Santa Clara. ¡Caramba! ¡Qué tristeza! 7-0, un baile de novela.
para llorar si sos mexicano. Una victoria alucinante de Chile. Un recital de La Roja en California. Un concierto fantástico con todas las notas musicales. México nil, Chile. Partido no añade absolutamente nada. Ever López acaba la pesadilla, el tormento para México. Gana 0-7 Chile. Y hoy penosamente un 7-0 nos da una cachetada de aquellas, de aquellas. Lo Sí. de hoy ha superado cualquier antecedente macabro que hayamos vivido. Este es uno de los peores partidos en la historia del fútbol mexicano. Chile, tremendo triunfo, tremendo e histórico triunfo de Chile, 7-0 sobre México, lo pisó Chile, lo aplastó. Lo de México, vergonzoso. Si no se hubiera muerto el profesor Girafales hace un par de días, se moriría viendo este partido. En nuestra segunda casa, futbolísticamente hablando. Para que sigamos diciendo que con 80,000 personas locales vamos a ganar. La gente no juega. La gente no juega. Juegan los futbolistas que tienen la camiseta de México. Bueno, 7-0. Usted saque sus conclusiones. Usted saque los responsables, los culpables, los cómplices, lo que usted quiera. Hasta Kiko y el Chavo del 8 hubieran jugado mejor que todos estos tipos, no de verde, porque no eran los ratones verdes, porque no iban de verde, sino de blanco. Gran cogida chilena que le dio a la selección mexicana. Ahora vamos a oír reacciones, los pretextos de los jugadores. ¿Por qué se dio esta masacre? Y también del técnico y algunas opiniones de los periodistas. Lo único que se me ocurre ahora es pedir disculpas a toda la afición, a todo el país, porque no es la cara que se merece México, ¿no? No nos merecemos irnos así. Presentarle mis más sinceras disculpas a la afición mexicana, a todo el pueblo mexicano. Lo de hoy fue una vergüenza, un accidente del fútbol. Obviamente que hay tragedias más grandes, pero en cuanto a lo que representa deportivamente, creo que hoy fue una presentación muy pobre de parte nuestra. Muchos de los jugadores que pertenecen a esta generación futbolística son ídolos nacionales. Y son ídolos nacionales por mucho o poco que hacen en sus clubes, la mayoría de ellos en Europa, otros tantos pues porque han jugado en equipos importantes de México, porque mantienen su línea dentro del seleccionado mexicano durante mucho tiempo. Eso tiene un halo intocable. Daría la impresión de que si tú te metes con los futbolistas estás atacando a la patria, estás atacando a la bandera, estás atacando a los próceres que nos dieron patria y libertad. Los directivos del fútbol mexicano le tienen temor a los futbolistas de la selección mexicana de fútbol. No le tienen temor al chavo que no tiene contrato, al que lo ningunean, al que le cortan, le bajan el sueldo, al otro que lo dejan en el draft tirado. Le tienen miedo a los caciques, por decirlo así, de la fama y la fortuna del fútbol mexicano. Aquellos que son los semidioses del balompié nacional. Aquellos que no me los toques porque son patrimonio del país. A esos futbolistas los directivos les tienen miedo, porque esos futbolistas manejan mucho dinero a su alrededor. A esos les tienen miedo. El sistema no se negocia, y en México todo se negocia porque hay temor a los próceres del equipo nacional. Perpetuidad y no presidente vitalicio. Nos puso un cachetadón, nos masó al inframundo. La neta, Chile, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos pusiste en nuestro sitio. En esta mesa se ha dicho una y otra vez que es la mejor generación futbolística de la historia. Bueno, ¿dónde estaba la mejor generación futbolística de la historia? Los futbolistas el sábado fueron unos sinvergüenzas. Fueron eso, porque en el campo de fútbol no tuvieron ni coraje, ni técnica, ni fútbol. No tuvieron ni huevos para jugar como tienen que jugar. Tú te trazas una meta y no la consigues, pues se puede poner el calificativo que quieras. Obviamente nosotros aspirábamos a estar dentro de los tres, ya lo habíamos dicho, de los tres primeros. Y cuando te quedas en cuartos de final, pues no hay otra palabra más que el fracaso y no pasa. De querer jugar, de buscar partido, de que no nos salieran los pases, de que no nos caían los rebotes, que fue un partido que no nos salió nada, que el rival es un rival de calidad. Lo que trabajamos durante la semana y donde se da de eso unas victorias y unas derrotas, yo lo digo muy accidental, ¿no? Y bueno, lo único que está en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que eso está todavía muy fresco, ¿no? En carne viva, que nos duele muchísimo, es pedirle disculpas a
ya no sirve. Porque Osorio hace experimentos. Yo creo que fue un gol tras otro gol tras otro gol. Este médico fue el médico ratonero. Que siempre estamos con los ratones escondidos, le tenían miedo a todos los equipos. El Chicharito no vale madre. Necesita trabajar más en equipo. No, pues fue un desastre, primo. Tú sabes de que a veces uno se levanta con el pie izquierdo. Pero ¿esto de los ratones es cultural o depende del técnico o cómo se puede cambiar? Es en la ideología mexicana que ha estado por 15, 20, 30 años. Hay talento, pero nunca el mexicano se ha puesto esa mentalidad. Pedo, viva México. We lost, that's it. Like always. Se los regalo. Ni lo toqué. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, me daban pena, te digo. No sé si es llamarlo muy inteligente. Después no se les fue la calentura. Pidieron la renuncia de todos y el técnico fue ratificado. ¿Sabes lo que dijo la dirigencia de México? No hay plan B. Es esto. Claro. Lo que hay es Osorio y no hay plan B. Pobre México, que se va con esta goleada 7-0 del otro lado de la cordillera. Es todo, claro. digo, nuestra, es toda alegría, ¿no? Sí, los chilenos no pueden eran candidatos los mexicanos. Siempre son como candidatos. México es como un eterno protagonista, pero que nunca termina después de confirmar. Y sí, fue un asco de partido, pero poco o nada tiene que ver Osorio. Pero eso sí, la selección chilena, la verdad, estaba en otro nivel. Actualmente ya no es así, tanto que ganaría en penales nuevamente y sería campeón otra vez, bicampeón de América. Tras esa masacre que le dieron a México, un repaso, un baño de realidad, una trágica noche, pero una verdadera acogida y sin vaselina, ¿eh? Pero vaya que los mexicanos se lo merecían y ni aún así han entendido, no han hecho nada para mejorar su fútbol, sigue siendo la misma basura. Subestimaron a la que sería campeona de América nuevamente. ¿Por qué? Porque siempre se creen mejores y no lo son. No son mejores los mexicanos y esta edición de Copa América va a pasar algo parecido. Algún equipo le va a hacer el amor a México nuevamente. ¿Por qué? Porque se creen mucho, son muy sobrevalorados. Y no van a hacer nada en esta Copa América que se vuelve a jugar en Estados Unidos 8 años después. La Roja pasó por arriba a México, literalmente hablando. México 0, Chile 7. ¿Ya olvidaste el 7-0? ¿Aún te duele? Claro que aún me duele, como creo que no se le ha olvidado ni a la afición, y me queda claro cada vez que hay un resultado adverso de la selección de esta. Es un estigma que quedó en el corazón, que jamás se le va a borrar a la afición mexicana. Derrotas que quedan en la historia, que quedan marcadas. Marcó a México, marcó a mucha gente, marcó a algunos jugadores. Son resultados que van a quedar en la historia, que van a quedar marcados. Bueno, esto fue el video, la historia completa de la masacre que llevó Chile a México, el 7-0 en Santa Clara, el 18 de junio de 2016. Ya casi 8 años de eso, y lo saco actualmente en honor al Chavo del 8, claro que sí. Y también porque este año va a haber Copa América, y en los próximos meses me dedicaré a hacer informes y reportajes, recuerdos sobre partidos, todos sobre la Copa América, ya que próximamente se va a dar una nueva edición. ¿Por qué no cargar a México nuevamente? Como siempre es costumbre en este canal. Soy Máximo Cosetti, ojalá les haya gustado el video, por favor denle un like, apoyen esto para que pueda seguir haciendo estos videos, además que voy a cubrir la Eurocopa, así que abajo en la descripción les dejo mis datos si quieren apoyarme con algo económicamente hablando, si les copa tanto mi contenido, así que también ya se pueden hacer miembros del canal. Muchísimas gracias por estar aquí, soy Máximo Cosetti, gracias totales.